Hola chicos, bienvenidos a nuestros primeros videos en torno al análisis de lo que significa la psicología. Etimológicamente la palabra psicología proviene de dos palabras griegas, phisi o psiquis, que significa mente, y logía, que es estudio. Técnicamente entonces estaríamos hablando de los estudios referentes a la mente. Pero Francis Bacon nos viene a decir que la mente no puede estudiarse a sí misma. Así que esto nos genera una paradoja. Esa paradoja fue solucionada por diferentes escuelas de psicología en diversas tendencias. Entonces, ¿cuál es la primera tendencia? La primera tendencia es tratar de observar cómo el cuerpo se ve afectado por el cerebro, por la mente. ¿Qué escuela hace esto? La biopsicología o fisiopsicología. Ellos lo que estudian es en qué partes del cerebro se realizan funciones bioquímicas, psicológicas y demás que afectan los comportamientos o las acciones humanas. Entonces, esto es lo que le va a permitir a un psicólogo como Broca identificar cuál es la parte del cerebro que se encarga del habla, o a otros psicólogos identificar cuáles son las partes que se requieren para la movilidad, o el hecho de que existan dos hemisferios cerebrales y que cada uno de estos hemisferios desarrolle unas actividades dentro de nuestro cuerpo diferentes, ¿sí? Existe entonces otra tendencia dentro de los psicólogos que ya no estudia al cerebro como un componente y como un afectador del quehacer humano, ¿cierto? Y de los comportamientos y de las acciones y de los movimientos humanos. Existen otro grupo de psicólogos que nos dicen, no, tenemos que observar cómo es que percibimos el universo, cómo es que los seres humanos nos apropiamos de aquello que nos rodea, ¿cierto? ¿Qué es lo que observamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Y cómo creamos conocimiento? En ese grupo es donde debemos destacar a la escuela psicológica alemana de la Gestalt. Otro grupo dice, no, pero no solo somos seres de memoria. También debemos mirar cómo ese conocimiento, esa percepción de la realidad se transforma en conocimiento. Entonces hay psicología que estudia cómo el ser humano construye su conocimiento y su memoria. Empezamos a observar otros grupos psicológicos que hacen lo que denominamos psicología social. Es decir, estudiar cómo los seres humanos se comportan ante otros seres, ante su comunidad, ¿cierto? Y cuando empezamos a hablar de comportamiento, pues básicamente surge una escuela que se denomina conductismo, que va a venir a indicarnos que los seres humanos aprendemos las conductas y que por lo tanto si las aprendemos también podemos modificarlas. Esta escuela es una de las más importantes, al igual que la escuela del psicoanálisis de Sigmund Freud, que lo que estudia es cómo afecta a los seres humanos el inconsciente y el subconsciente. Bien, pero si se dan cuenta, cada escuela de psicología nos habla de manera diferente. Hay una que nos habla del cuerpo, ¿cierto? Hace los estudios sobre la parte biológica. Hay otra que nos dice, no, lo que tenemos que estudiar es la mente en sí. Otra nos habla de la relación que hace la mente con el entorno. Y otra nos hace referencia al comportamiento humano. Si nos damos cuenta, no hay una unidad de criterio para estudiar en psicología. Aparte también existe la psicología social, la psicología laboral, ¿cierto? Que hablan de cómo los seres humanos nos desarrollamos y nos comportamos en ciertos entornos culturales. Entonces, al no haber estos criterios de unidad, cada uno de estos estudios en psicología resultan ser, uno, diversos, pero también tienen un conflicto, y es que no son totalizantes. Y cuando no son totalizantes, surge la idea
de la escuela alemana de psicología denominada Gestalt, que es la que vamos a estudiar. Gestalt es un término alemán que significa totalidad, unidad o unidad de criterio. ¿Qué es lo que nos dice la Gestalt? La Gestalt nos dice que los seres humanos tenemos un nivel de percepción, de apropiación del universo. Cuando ustedes ven este video, de acuerdo con la idea de la Gestalt, lo primero que ven en este video es a mí, es a quien les está hablando. Pero hay una totalidad, hay un entorno que me acompaña y que está rodeando y amenizando, por ejemplo, en este caso, este video. Entonces ustedes llevan un par de minutos, de segundos, tratando de analizar en qué entorno estoy, dónde estoy, ¿cierto? Creo que ya muchos identificaron dónde estoy, ¿sí? Y reconocen el sitio donde estoy. Pero, ¿reconocen el sitio? ¿Lo reconocieron de entrada o lo primero que reconocieron es que detrás mío había unas palmeras? ¿O reconocieron que detrás mío había, por ejemplo, un pequeño puente levadizo? ¿Cierto? Nosotros empezamos a identificar, dice la Gestalt, las cosas desde una totalidad, esta totalidad, por ejemplo. Después empezamos a diferenciar los elementos que rodean esa totalidad y creamos un concepto sobre ella. Y llegó el momento en el que usted dijo, uy, ya sé dónde está. Estaba en las afueras del Parque Mundo Aventura, ¿cierto? En un juego que se llama Los Tronquitos. Pero para eso usted tuvo que hacer una apropiación del espacio, del entorno, de las imágenes que yo le estaba brindando. Y peor aún, tenía que conocer el espacio. Todo esto es lo que nos enseña la Gestalt. Vamos a mirar cómo es que los seres humanos percibimos las cosas, cómo es que nos apropiamos del conocimiento y cómo empezamos a construir nuestro conocimiento a partir de esa apropiación, ¿sí? Consciente e inconsciente. La Gestalt es una escuela de estudios de la totalidad de las acciones humanas, dentro de lo biológico, lo fisiológico, lo intelectual, lo memorístico y la asociación de percepción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a contar con unos apoyos, unas lecturas pedagógicas para esto. Vamos a empezar a analizar esos estudios y vamos a tratar de generar nuestros propios análisis Gestalt, ¿sí? De lo que se denomina hoy por hoy la terapia Gestalt, que es una de las más interesantes y más importantes cadenas de las que se nutre la psicología. Bien, para cerrar esta parte de análisis, creo que debemos clarificar algunas cosas. La primera es que cuando hablamos de psicología, procuramos no hablar del alma, si se dieron cuenta. Decimos que los componentes humanos son la mente, la percepción, el físico, ¿cierto? Pero no hablamos del alma. En psicología no se habla del alma porque se considera que tiene una connotación religiosa. Entonces nosotros hablamos de la razón, de la mente. Bien, segunda, todas las escuelas de psicología, como todo en nuestra vida, es producto de nuestra era, ¿sí? Todo lo que nosotros comprendemos, nosotros vamos a observar dentro de una escuela de psicología cosas que uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió pensar en ese tipo de cosas? ¿Cómo me iban a decir, por ejemplo, hace 40 años que la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Y no una tendencia sexual como lo pensamos ahora? No, porque es que todas las cosas son producto de la época y de las ideologías de la época. Entonces eso también debemos tenerlo claro cuando estudiamos psicología, cuando estudiamos cualquier materia en las ciencias sociales, que todo es producto de la época, que no podemos hablar del alma. Pero también tenemos que empezar a mirar cuál es la aportación que esta escuela, la Gestalt, por ejemplo en nuestro caso de estudio, nos va a brindar dentro de la comprensión de lo que son los seres humanos. La Gestalt tiene algo también muy interesante y muy importante, y es que es una escuela psicológica que se construyó a sí misma a partir de los aportes de la filosofía. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia nueva, es una ciencia que no tiene más de 2 siglos, es una ciencia nueva con una gran historia detrás, porque es que desde el principio se ha estudiado a la mente, se ha estudiado la relación que tienen los seres humanos
y cómo estos construyen su conocimiento, cómo es que nos apropiamos del entorno, cómo es que aprendemos y cómo es que lo conocemos y cómo lo percibimos. Todo esto lo estudia la filosofía. Pero ahorita entonces estos estudios científicos son los que van a permitir que aparezca la psicología y que aparezca esta como ciencia. ¿Listo, muchachos? Bienvenidos a los estudios de psicología en torno a la Escuela de la Gestalt. Nos estaremos hablando, les voy a dejar el taller de lectura para la siguiente semana. Hasta luego.